Shalom, este es el capítulo 2 del profeta Jeremías en su parte final y voy a continuar leyendo aquí en el libro del profeta. La semana pasada estuvimos viendo la primera mitad del capítulo 2 acerca de cómo el Eterno fuimos en pos de Él en el desierto y cómo Él nos guardó y le pagamos mal construyendo altares y sirviendo a los Baales y fuimos en grande manera el pueblo de Israel rebelde y también le dimos la espalda a nuestro amado. Podemos decirse que adulteramos después de que él nos ayudó y dice el capítulo 2 verso 2. Así dice el Eterno: me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, el amor de tu desposorio. Y de acuerdo a como lo interpretan nuestros sabios, en el monte Sinaí nos desposamos con nuestro Padre Celestial, y la Ketubá, el documento de responsabilidad que el varón le entrega a la novia o a la esposa ahora, es el escrito, así como los libros se llaman los Ketubim, el Tanaj, Torah, la Nevaim y los Ketubim, los escritos. Así la Ketubá significa el escrito, el documento de compromiso que el varón entrega a la Kalá, a su amada, estando bajo la jupa, con cuyas líneas en el documento el varón se compromete a cuidarla, a protegerla, amarla, sustentarla. Entonces, toda la responsabilidad de protección, de cuidado, de sustento, de bienestar, están escritos en la Ketubá, y es precisamente el documento que los sabios interpretan que la Torá, que el Eterno nos dio en el monte Sinaí, es el escrito, es el documento del desposorio, es el compromiso que nuestro Padre, los sabios nos dicen que igual que un varón corteja a una joven antes de casarse, la la busca, quiere encontrarse con ella, quiere tener contacto visual, la corteja. Así dicen los sabios de Israel que el Eterno nos protegió, nos cortejó, nos cuidó cuando salimos de Egipto, y finalmente nos desposamos con él en el monte Sinaí. Entonces, la santa y bendita Torá que tengo yo aquí, mi Humash, conmigo, es la garantía de que él va a cumplir con todo lo que se comprometió con su pueblo, y aún seguimos en este recorrido en el cual tenemos esta esperanza. Dice el Brit Hadashah que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Mientras tanto, nosotros aguardamos esta esperanza de restauración. En ese contexto, la venida del Ruach HaKodesh en el monte del templo, en el libro de los Hechos, perdón, capítulo 2, no es, lo voy a leer para tratar de describirlo mejor, de tratar de recordar los versículos. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, le comentan al Mesías que si restaurará el reino al Eterno en este tiempo, y él contesta al inicio del capítulo 1 que verso 6. Lo voy a leer desde el verso 1, desde el capítulo 1 hasta el 6. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas estas cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta en el día en que, habiendo dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los Shliachim, a los enviados que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días, hablándoles del Malkut Hashemayim, del reino de los cielos, o aquí es escrito como el reino del Creador, del Eterno. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen. En hebreo se le llama la Haftajá Shel Abba, la promesa del Padre,
que oyeron dijo de mí, porque Johanan a la verdad los purificó en agua, mas ustedes serán purificados con el Ruach HaKodesh no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les contesta, no les toca a ustedes conocer los tiempos o sazones que el Padre puso en su propia potestad, en su sola potestad, perdón, mas recibirán la virtud del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después fue levantado. Y después el capítulo 2 viene que se escuchó un viento fuerte y todos los que estaban ahí se les pusieron lenguas como de fuego sobre la cabeza y toda la narrativa que viene de lo que es la celebración de Shavuot es traducido al español como Pentecostés o el día 50, después de haber salido de Egipto contamos 50 días y, perdón, no desde el día 14, sino desde el día 17 hacia adelante contamos 49 y al siguiente día celebramos Shavuot, que es lo que está sucediendo en el libro de los Hechos capítulo 2. Pero lo que trato de ilustrar con esta lectura es que la venida del Ruach HaKodesh sobre los creyentes, como el libro de los Hechos capítulo 2 nos lo describe, no es el cumplimiento de la promesa del Padre. La promesa del Padre no es que vengan lenguas sobre de fuego solamente sobre la cabeza de los creyentes y que hablen las maravillas del reino de los cielos. La promesa del Padre es la restauración total del reino al pueblo de Israel y a todos los creyentes. Y el que yo diga que lo que se nos describe en el libro de los Hechos no es la plenitud, es solamente una probada de la promesa del Padre. Entonces, la promesa del Padre abarca mucho más, abarca la institución del reino mesiánico, abarca el regreso del grueso del pueblo de Israel, de las tribus al territorio, incluye el templo, la construcción del templo, incluye al Mesías oficiando en el templo descrito por el profeta Ezequiel, incluye todo lo que habla el profeta Isaías acerca de la restauración, que el niño podrá meter su mano en el agujero de la serpiente, el león y el cordero podrán estar juntos y su naturaleza va a ser transformada. O sea, la promesa del Padre es todo un conjunto de la restauración plena que ha sido prometida para el pueblo de Israel. Y nuestro Padre va a cumplir con toda esa restauración porque Él es fiel para cumplir con todas sus promesas. Mas, sin embargo, en el libro de los Hechos se nos dio una probada. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, conoceremos justo como cuando fuimos conocidos. Es un juego de palabras que está diciendo el Shliach, el enviado. Pero la restauración del reino es esta promesa que el Mesías está haciendo hincapié, que recibirán el poder del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es muy importante aterrizar aún esos conceptos de los que estuvimos viendo la semana pasada acerca del desposorio, que estuvimos siguiendo a nuestro Padre en el desierto y nos dio la garantía. Y sin embargo, ¿qué terminamos haciendo? Le dimos la espalda, fuimos ingratos con él, le dimos la espalda y no solamente eso, que terminamos sirviendo a los Baales y aquí nos lo dice en el capítulo 2, ¿qué les he hecho yo para que me traten de esta manera? El verso 11 dice, alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, otras naciones que viven en el paganismo, ¿qué es lo que hacen? Se van a otras ciudades, a otros pueblos, y estando ahí, ellos se llevan a sus propios dioses. Y, o sea, llevan a sus dioses que no son dioses y los cuidan y los protegen y donde ellos van llevan sus dioses. Hace un par de meses
estuve haciendo un trabajo como trabajo en casas habitadas y me contratan gentes, el Eterno en su grande misericordia, de 10 casas donde trabajo, por decirlo así, 7, 8 casas son gente de linaje judío, pero no practican, están alejados de la Torá. Y cuando me ven a mí que traigo mi kipa o me ofrecen comida, les digo que qué tiene esa comida. Ya me dicen que si es cerdo o algún otro tipo de carne, les digo, disculpen, no se ofendan, pero no puedo comer eso. Y ya me dicen, ¿por qué? Le digo, es que practico el judaísmo y la fe del pueblo de Israel, y la Santa Torá nos prohíbe este tipo de alimentos. Y en una ocasión el esposo de la mujer que me estaba ofreciendo unas empanadillas, que eran dice, son de carne, y le pregunté que de qué era, y ella me dijo que era carne de cerdo. Le dije, oh, le digo, I'm sorry, le digo, discúlpeme, no puedo tomarlas, no se sienta mal. Y, y le digo, practico esto y esto, y ya me dijo ella, mi esposo es judío y él sí se las come. Y volteé con él y él se agachó y le dije, ¿por qué las comes? Y ella dijo, Edgar, crecí alejado de los mandamientos, mi familia no me enseñó ni ellos practican, entonces vivimos secularmente. Y ya le digo, nunca es tarde para regresar a la Torá. Y tienen un niño pequeño que apenas podía hablar y trataba de decir mi nombre, y ellos dijeron, oh, dice, intentó decir tu nombre, Edgar. Y ya le dije, qué niño tan inteligente. Y les dije, el niño puede aprender los mandamientos desde su corta edad. Y bueno, total que casas que llego ahí y me dicen que ellos son judíos y les digo, ¿dónde está su mesusa? Y nada más sonríen y dicen, no somos practicantes. Entonces, las naciones con otros dioses en tiempos del profeta Jeremías, el Eterno les echa en cara, les dice, ustedes se mudaron de pueblos, de ciudades, de casa, y perdón, esas gentes, y llevan sus dioses y los cuidan. ¿Y ustedes qué hicieron? Me abandonaron. Se hicieron de otros que no son dioses para servirlos, y les está recriminando aquí. Habíamos dicho que el libro del profeta Jeremías es un libro de tojajá, es un libro de reprensión. Entonces, no esperamos ver de continuo, aunque en algunos espacios muy hermosamente nuestro Padre en su misericordia nos da palabras de esperanza, de aliento, de amor, que vamos a estar viendo en el transcurso del estudio del libro. Mas, sin embargo, en el sentido general, es reprensión, es reprimenda, jalón de oídos o de patilla, que justamente como nos lo dice el libro de Proverbios, que el padre a su hijo que ama lo reprende y lo disciplina, porque ¿qué padre va a ser aquel que no disciplina a sus hijos? Entonces, nuestro Padre nos disciplina porque nos ama, y nosotros debemos de saber escuchar la reprensión y saber de estar atentos a cuando Él nos está llamando. Entonces, todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada, y me voy a ir hacia el verso 23. Como dices, ¿cómo dices que no soy inmunda y nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, como un camella ligera, que frecuenta sus carreras, asna montés, acostumbrada al desierto, que respira como quiere, de su ocasión, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, la hallarán en su mes. Aquí el Eterno está haciendo alusión a la práctica de las bestias del campo, como una camella joven que anda en el desierto, y como una asna. Al asno es conocido como uno de los animales más inmorales. Estoy tratando de recordar una anécdota que nos dicen los sabios de Israel, que si hay un asno joven y un asno viejo con una manada, el asno viejo va a tratar de deshacerse del joven para quedarse con las hembras y estar teniendo apareándose con las hembras constantemente. Y no recuerdo qué anécdota, un día escuché de un rabino que nos dice que cómo lo cansa
el asno viejo para que el asno joven quede totalmente exhausto y lo deja en paz. Pero en este caso es por estarse apareando con las asnas. Entonces aquí dice que la asna acostumbrada al desierto, o sea, a merced del que esté a cargo de la manada, va a ser encontrada. Verso 25, defiende tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, se ha perdido la esperanza, en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos tengo que ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así se avergonzarán la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus cojanim y sus profetas. Y le dicen al leño, mi padre eres tú. Y a la piedra le dicen, tú me has engendrado. Pues me volvieron la cerviz y no el rostro. O sea, el pueblo le dio la espalda a nuestro padre y no le dieron la cara. Y en el tiempo de su trabajo dicen, levántate y líbranos. O sea, haz todo por nosotros. ¿Dónde están tus dioses que te hiciste para ti? Que se levanten para ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? O sea, ¿por qué peleas conmigo? Todos ustedes prevaricaron en contra de mí, dice el Eterno. Y aquí nuestro Padre, bendito sea su nombre, está haciendo acusando, una acusación generalizada, porque está diciendo en el verso 29, todos ustedes prevaricaron contra mí. Es lógico que posiblemente no todo el pueblo pecó contra el Eterno, yéndose tras los Baales, dándole la espalda a nuestro Padre, pero mientras que la mayoría lo hizo, quienes no dijeron nada y vieron que todo eso tomaba lugar, son partícipes ante los ojos de nuestro Padre de no detenerlos o de no hacer nada, justo como los líderes de las tribus, cuando estábamos viendo las parachás pasadas, los quedaron postrados en el desierto. Y dicen los sabios, ¿cómo es que quedaron? ¿Por qué dice el Eterno a Moshe que se aparte 70 para que puedan el Eterno incrementar el llamado de Moshe y tomar de esa autoridad de Moshe y ponerla sobre el Sanedrín, que son estos 70? Y Rashi y los demás comentaristas dicen que no teníamos ya 70, ¿por qué estamos pidiendo otra vez 70? Y los sabios de Israel nos dicen, sí, desde que salimos de Egipto teníamos capataces que nos libraban de los egipcios. Eran del pueblo de Israel los que estaban a cargo de las tareas pesadas y eran quienes tenían misericordia de los que estaban trabajando, de la comunidad israelita que estaba trabajando para el faraón. Entonces, ¿dónde quedaron esos capataces? Y Rashi, los comentaristas, dicen que en el monte Sinaí, cuando Moshe subió por 40 días a la presencia del Eterno y construyeron el becerro de oro, no dijeron nada y eran líderes. Entonces se emitió un decreto de muerte, pero no murieron ahí, terminaron muriendo después. Entonces, pero la sentencia de muerte ya se había emitido porque no supieron cumplir con su liderazgo y al contrario, se prevaricaron o se denigraron haciendo abominable idolatría junto con los demás. De igual manera, en este tiempo sigue aplicando a nosotros. Si nosotros vivimos en comunidad, tenemos una congregación o aún en nuestro núcleo familiar, no podemos permitir que la gente tenga baales. Sería algo ilógico, algo inmoral que por decir, por la entrada de mi puerta, alguno de mis familiares o miembros de mi hogar tuviera una estatuilla o algo así. Por ejemplo, el día de hoy que estuvimos yendo a la Judaica, mi hija se acerca conmigo con como un tubito con tela decorado y tenía pulseras y tenía joyería. Y me dice, papá, ¿cuál me recomiendas que compre? Y cuando las volteé a ver, le dije, ninguna. Y dice ella, quería comprar una pulsera.
Le dije, no me gusta ninguna. Le digo, porque estas tienen ojitos para el mal de ojo y estas son unas pulseritas que algunas corrientes ortodoxas se ponen para protección, un hilo rojo. Eh, y le dije, y los que descendemos en la fe del Mesías Yeshua, los sabios de Israel nos enseñan que los que son descendientes de Yosef, Yosef representa al siervo sufriente y Yosef pudo vivir en pureza en Egipto, aún siendo acosado constantemente por la mujer de Potifar, y no solamente eso, rodeado de abominable idolatría en todos los años que estuvo en Egipto. Y él pudo de esa manera instruir a sus hijos en pureza, en los mandamientos de la Torá, y por eso cuando le acerca a Efraín y a Manashe, nuestro patriarca Jacob los bendice, les impone las manos. Y tan impactante es la educación que Yosef le dio a Efraín y a Manashe, que cuando nuestro patriarca Jacob le impone las manos, estando enfrente de él a la derecha de Yosef, o sea, Yosef, perdón, en su izquierda de Yosef, que es la derecha de Jacob, le puso a Manashe. Y estando Yosef en medio, a su derecha de Yosef estaba Efraín. Pero los puso de esa manera para que nuestro patriarca Jacob solo extendiera su mano, le pusiera la derecha a Manasés y la izquierda a Efraín. Mas, sin embargo, posiblemente sin darse cuenta o posiblemente a propósito, no lo sé, no lo he leído en ningún midrash, me viene a la mente mientras imagino la escena. Al Yosef poner a Efraín a su derecha y a su derecha de su mano derecha de Yosef, puso a Efraín en su derecha y Manashe a su izquierda, a lo mejor fue una pista para que Jacob pudiera discernir por qué está a la derecha de mi hijo Yosef, quien vivió dignamente los mandamientos de la Torá en Egipto todos estos años. Significa que pondré mi derecha sobre él tal vez, es lo que termina haciendo. Pone la derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manashe. Y los sabios de Israel nos dicen algo asombroso. Ninguno dijo nada. Manashe no dijo, disculpe abuelo, yo soy mayor que Efraín. Se quedó callado. Y Efraín, pues menos iba a decir algo, estaba recibiendo ese regalo de ser elegido la mano derecha. Y nuestros sabios nos dicen, la mano izquierda de Jacob, nuestro patriarca, pesa mucho más que la mano derecha de muchos hombres en cualquiera de nuestras generaciones. Entonces, Manashe iba a decir, la izquierda de mi abuelo es suficiente para mí. Y nadie dijo nada, estuvieron en absoluta paz. Y nuestros sabios nos enseñan que los descendientes de Yosef no tenemos temor del mal de ojo. No tenemos temor de que alguien nos vaya a hacer algún tipo de sortilegio, hechicería. Ningún ese tipo de cosas funcionan en contra de los creyentes en el Mesías. Entonces, a mí me resulta algo totalmente bobo o algo ilógico o tal vez es ignorancia de la gente, no lo sé, que he visto personas que a veces visitan nuestra congregación y traen su pulsera roja. Yo digo, ¿qué no serán creyentes en el Mesías? Que necesitan que los proteja alguna, en este caso, se me fue el nombre del amuleto, un amuleto, que necesitan que un amuleto los esté protegiendo de las malas vibras. Entonces mi hija se me acercó y dijo, papá, ¿cuál me recomiendas? Y las vi, le dije, ninguna. Los descendientes de Yosef y del Mesías no necesitamos ese tipo de amuletos para estar en paz. Digo, busca otro, no habrá otro que tenga el Shema o alguna otra letra hebrea o algo. Dijo ella, no, creo que no hay pulseras y estas son las únicas. Dije, bueno, entonces no te recomiendo ninguna de ellas. Y entonces cuando, volviendo al versículo 29 del capítulo 2, ¿por qué luchan contra mí todos? Esto significa que todo el pueblo de Israel somos responsables delante de nuestro Padre Celestial porque todos tenemos que proteger a nuestro núcleo familiar, no solamente nuestro núcleo familiar, sino nuestra congregación, la comunidad donde estudiamos los mandamientos, tenemos nuestros servicios, etcétera.
tenemos que estar protegiéndonos y no solamente llegar, sentarme y decir, a mí no me gusta cómo oran aquí y a mí no me gusta esa persona cómo viste o cómo habló este y cómo. Entonces, gente llega, se sienta, hace conjeturas y se va. Y nunca se puede anclar en una comunidad porque nunca está conforme con nada. O sea, está observando cómo todos hacen las cosas, pero no se observa a uno mismo de qué manera está uno practicando los mandamientos. Lo que trato de decir es que somos un equipo, somos una familia, nos atañe a todos. Los sabios de Israel dicen que el que se aleja de la comunidad es un perverso. El libro de los Hebreos dice, no dejando de asistir a la sinagoga como algunos tienen por costumbre, porque es muy cómodo ser un llanero solitario y no tener que rozarse con alguien. El libro de Proverbios dice que el metal se le da forma con el metal y un hombre con otro hombre. O sea, ¿cómo voy a poder madurar? ¿Voy a ser siempre acaso un niño que todo me afecta? Lo que uno dice, lo que otro dice, lo que uno cree, lo que otro cree, lo que veo en YouTube, lo que no veo en YouTube, lo que este maestro dijo, lo que este otro dijo, lo que este interpreta, lo que este dice. Son 70 caras de la Torá. Y hoy meditaba yo durante el viaje, iba manejando y meditaba en los diferentes grupos de comunidades de la Torá que hay, en este caso de hispanos, que son los que más conozco, que ponen sus posts, en este caso en las redes sociales como en Facebook, y, y a veces busco ver un post que sea bendición, que yo pueda repostear más adelante y decir, no, qué bendición es este versículo. Y creo que en su mayor parte meditaba yo que el 70, 80, si no es que el 90% de los posts que la gente, estoy refiriéndome a creyentes, no a incrédulos, que la gente ponemos en las redes sociales tiene que ver ya sea con mi cara. Hoy puse un recuerdo de muchas que me salió en mi celular y soy culpable de ello. O ponemos nuestra cara, nuestros lugares que andamos visitando, nuestra familia, o si no ponemos eso, ponemos cosas que no nos gustan de otros, o críticas de otros, o cosas así. Pero meditaba yo y dije, el pueblo judío ortodoxo, dije, ellos nunca están poniendo lo que hacen en una comunidad ultra ortodoxa en contra de lo que los reformistas están haciendo o lo de que los de la Unión Ortodoxa están haciendo en su conferencia en Nueva York. O sea, ellos no están viendo lo que otros están tratando de hacer, sino que se enfocan en el estudio de la Torá, en la aplicación de los mandamientos, cumplir con sus responsabilidades, los varones traer el sustento, las esposas si traen sustento o si guardan, enseñan a los niños, etcétera. Y durante la semana los varones a la congregación hacer sus oraciones y sus estudios con sus hijos que ya son de edad de estudio, se los llevan a la... Gracias, Aaron. Y las mujeres instruyen a los niños pequeños en la casa, etcétera. Y el fin de semana al Shabbat, al servicio en la congregación, tanto esposo con esposa como con los jovencitos o los niñitos o lo que sea, se reúne toda la comunidad y entonces ese es el modus operandi del creyente, mientras que el modus operandi, perdón, de los grupos no judíos que venimos a la Torá es un tanto complejo en el sentido que hay un dicho que dicen los americanos, uy, aquí parece que hay más jefes que indios, porque nadie quiere obedecer o nadie quiere escuchar, todos queremos hablar al mismo tiempo. Entonces el Eterno nos ayude para que no caigamos en el abominable ejemplo de la generación del profeta Jeremías. Y el verso 29, regresando, todos prevaricaron contra mí, dice el Eterno, porque todos somos responsables. Uno de los rabíes que estaba escuchando dice que en base a este versículo hay un dicho en la Gemara, y traté de escribirlo en hebreo, pero no lo alcancé a entender bien. Pero se interpreta, no exactamente, pero de esta manera, como el repollo es dañado cuando se corta la hierba. Y quiere decir que cuando estás cortando el pasto o la hierba, sin darte cuenta, te llevas con el corte
algo que no merecía o no debió haber sido cortado. Y de esta manera los sabios interpretan también que si la mayoría está transgrediendo, cuando venga la reprensión, va a venir contra la mayoría. Y si tú no eres culpable, ahí vas a andar también recibiendo la reprensión porque viste a los demás transgredir y acarrear sus ídolos o meterlos, el Eterno no permita, hasta dentro de las puertas de los hogares, y nadie dijimos nada para no tener problemas, para no discutir. Mejor cada quien haga lo que quiera. El versículo, dice el hermano Joseph Good, uno de los versículos más tristes de todo el Tanaj, de toda la escritura, es el último versículo del libro de Jueces. Y no es difícil de recordar. El último versículo del libro de Jueces dice: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le venía en gana. Y es precisamente el caos del mundo no judío que dice observar el Shabbat y que dice venir a la Torá y que dice venir a estudiar los mandamientos. Y uno dice, no, yo estudio los mandamientos, pero no lo practico como aquellos. Aquellos lo estudian, pero lo hacen de esta. Estos rechazan a los sabios de Israel, pero hacen el Shabbat, ponen la mesa. Y estos dicen que es con base a los caraítas, que ver los tzitzit es poner un talit colgado en la pared para estarlos viendo. O sea, no lo tienes que traer puesto. Entonces, todo esto es un desorden y es un caos. Y al momento de la reprensión, todos seremos reprendidos. Eso es lo que interpretan los sabios en el verso 29. Verso 30 dice, por demás he azotado a sus hijos y que no han recibido la corrección. Perdón, no está preguntando, dice, por demás he azotado sus hijos, no han recibido corrección. Cuchillo devoró sus profetas como león destrozador. Aquí está reprendiendo el Eterno por labios del profeta que el pueblo de Israel matamos a los profetas del Eterno, como un león que destroza, viene a matar. Así el pueblo de Israel viene a darle muerte a los profetas del Eterno. Por demás se ha azotado sus hijos, no han recibido corrección, porque dieron muerte. Cuchillo devoró sus profetas como un león destrozador. Creo que es el Salmo 2 que dice, como perros me rodearon. Es un salmo mesiánico acerca del Mesías. Como perros me rodearon, fuertes toros de Basán vinieron y arremetieron contra mí. Y más adelante el salmo dice, como león que destroza a su presa, así me destrozaron. Dice, todos mis huesos voltean a verme. Y ahora que se acerca el 9 de Av, en los poemas de lamento, el libro de lamentaciones también, los versículos nos recuerdan cómo el pueblo de Israel matamos al profeta Zacarías dentro del santuario, la sangre de Zacarías que clamaba, que por muchos años estuvo la sangre burbujeando, o sea, estaba fresca, no se coagulaba sobre los escalones frente al santuario. Y cuando vino Nabuzaradán, en esta generación del profeta Jeremías, Babilonia, vino para destruir la ciudad y el santuario. Cuando vino y rompieron los muros de la ciudad, entró Nabuzaradán hasta el santuario y miró esa sangre y dijo, ¿qué es esto? Y los que estaban ahí, los líderes, dicen, es sangre de los sacrificios. Y dijo, le llaman los sabios de Israel el carnicero de Nabucodonosor. Y Nabuzaradán, el general del ejército de Babilonia, el carnicero de Nabucodonosor, dijo, esta no es carne, esta no es sangre de animal, esta es sangre de humana. ¿Por qué está ahí y por qué no es absorbida por el piso del templo? ¿Por qué no se va cuando lavan el templo? ¿Por qué permanece ahí? Y empezó a matar gente. Dijo, si no me dicen de quién es esta sangre, voy a seguir matando. Y comenzó a matar a los líderes, a los kohanim, a los sabios, y gran cantidad de sangre. Dice los narradores de esta anécdota que la sangre de las personas corría desde alrededor del altar hasta fuera del santuario por las calles de Jerusalén. Y el carnicero de Nabucodonosor gritó a la sangre de Zacarías y dice, le he dado muerte a lo mejor de este pueblo, que es tu pueblo, de los que te mataron. Ahora yo ya los maté para traerte venganza. Dice, ¿por qué no descansa tu sangre?
¿Quieres que los mate a todos? Está preguntando Nabuzaradán a la sangre de Zacarías. ¿Quieres que los mate todos? Si no descansas y eres absorbida, voy a terminar matando a todo el pueblo, si eso es lo que tú quieres. Y siguió matando, total que la sangre finalmente cesó de estar burbujeando, dice la narrativa, o de estar fresca, y comenzó a ser absorbida por las piedras del santuario. Y este hombre quedó impactado acerca de todo lo que había hecho. Dijo, si esa sangre permaneció ahí por un solo hombre que ellos, una nación santificada, le dio muerte, ¿qué se espera de mí? Que he matado a cientos de miles de este pueblo. Y pues los sabios nos dicen que este hombre hizo arrepentimiento, hizo conversión, se arrepintió de lo que hizo y se hizo parte del pueblo de Israel. Pero tenemos ese ejemplo que leemos en Tish B'Av, en el 9 de Ab, la muerte de Zacarías, otra de las muertes que el pueblo de Israel en tiempos del rey Manashe. La muerte de Zacarías fue en tiempo del rey Joash. En tiempo del rey Manashe, el rey Manashe le dio muerte al profeta Isaías, quien huyendo de Manasés, del rey Manashe que representa el antimesías, que es quien puso una estatua o un ídolo en el santuario. Manashe manda a buscar al profeta para darle muerte y el profeta Isaías se escondió dentro del tronco de un árbol en el bosque y estando escondido ahí, dicen los sabios de Israel que los tzitzits se le quedaron colgando afuera de la corteza de donde él se metió en ese orificio en un árbol, y cuando lo vieron dijeron, está escondido ahí. Y no sé si taparon el agujero o qué hicieron. El caso es que cortaron el árbol por la mitad y por eso el libro de los Hebreos nos dice que algunos fueron aserrados o cortados por mitad. Esta es la muerte que le tocó padecer al profeta Isaías de manos del rey Manashe y de parte del pueblo de Israel. El verso 30 nos está haciendo alusión, el Eterno está recordándole al pueblo de Israel cómo le dieron muerte al profeta Isaías, cómo le dieron muerte en este caso, al Cohen y profeta también, Zacarías, y no solo eso, en la generación del Mesías hace alusión del león destrozador, como los romanos también le dieron muerte, pero algunos de la comunidad gritaban, crucificarle, crucificarle. Verso 31, oh generación, vean ustedes la palabra del Eterno. ¿He sido yo a Israel soledad o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, señores somos, nunca más nos acercaremos a ti? ¿Se olvidará la virgen de su atavío o la desposada de sus sartales? Mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. ¿Puede usted notar el tono de dolor de un esposo o de un padre de poder ver cómo la amada o su hija o su esposa, según como usted lo quiera visualizar, ha prevaricado? No solamente ha transgredido, se ha ido en pos de los ídolos, le ha dado la espalda al esposo para irse siguiendo a otro. No solo eso, sino que anda matando al pueblo de Israel, le ha estado dando muerte y haciendo toda suerte de perversiones. O sea, el verso 31 dice, oh generación, lo hace con tono de dolor, oh Dorot, oh generación, vean ustedes la palabra del Eterno. Y es precisamente en este versículo 31 que los sabios de Israel dicen que el profeta Jeremías entró en el santuario, puesto que era de los hijos de los Kohanim, descendiente de los Kohanim, y literalmente entró en el santuario. Esto es antes de que el rey Josías, escondiera el arca y otros tesoros del templo. Entonces voy a leerles un comentario que viene aquí en este comentario del libro de Jeremías. Dice, descubriendo Jeremías, el libro de Jeremías, una perspectiva histórica, geográfica y arqueológica por el rabí Yehuda Landi. Y dice el comentario aquí en la página 179,
oh generación, vengan y vean, o ustedes ven la palabra del Eterno. ¿A qué se refiere esto? Moshe Rabbeinu le mandó a Aarón que tomara una jarra. Esto viene en el libro de Éxodo, que es lo que yo les quería leer. El libro de Éxodo, capítulo 16, verso 32 y 33. Voy a ir a ese versículo. Éxodo 16, 32 y 33. Es casi al final del capítulo 16. Dice, lo voy a llamar desde el verso, lo voy a leer desde el verso 31. Bueno, de hecho lo voy a leer desde antes para tener una... Está hablando de los preparativos para el Shabbat y nadie puede dejar sobrantes. Desde el verso 19 lo voy a leer. Nadie puede dejar sobrantes de él hasta la mañana, mas no obedecieron a Moshe y dejó sobrantes la gente de él hasta la mañana y se infestó con gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moshe. Y lo recogieron mañana tras mañana, cada hombre de acuerdo con lo que comía, y cuando calentaba el sol se derretía. Sucedió que el sexto día que recogieron una doble porción de alimentos, 2 homer cada uno, y vinieron todos los príncipes de la asamblea y le dijeron a Moshe, y les dijo, esto es lo que ha hablado el Eterno, un día de reposo, un santo Shabbat para el Eterno es mañana. Lo que deseen hornear, horneen, y lo que desean cocinar, cocinen, y lo que sobre, guárdenlo para ustedes bajo resguardo hasta la mañana. Lo guardaron hasta la mañana, tal como había ordenado Moshe, perdón. No hedió y el gusano no vino en él. O sea, agarraron en el viernes 2 porciones para poder comer esa noche o ese día, el día viernes y la cena del Shabbat, y también iban a tener para el siguiente día. Y lo que dejaron en el viernes en la noche para el Shabbat, en el Shabbat no iban a ir a recoger, sino que lo que prepararon no se iba a echar a perder, iba a ser delicioso. Por eso la comida de Shabbat tiene esa fortaleza espiritual. Es un alimento, es un deleite, es un oneg. Puede ser que en su plato solo tenga frijoles con tortilla fríos en el Shabbat, con una salsa que hizo el día anterior y chips o algo, y es muy humilde tal vez, pero es delicioso porque es la comida del Shabbat. Y en este contexto, lo que ellos podían guardar para el Shabbat no ardía, no se echaba a perder, no se engusanaba. Es la bendición de la comida de Shabbat. Verso 25. Y dijo Moshe, cómanlo hoy, pues Shabbat es hoy para el Eterno. Hoy no lo encontrarán en el campo, 6 días lo recogerán, pero el día séptimo es Shabbat, no habrá en ese día. Y sucedió que el día séptimo salieron algunos del pueblo a recoger y no encontraron. ¿Cuánta gente hoy en día, sabiendo que el día de reposo es reposo al Eterno, se obstina en decir, es que ya no puedo ir a la, no puedo, mucha gente dice, no puedo llegar al servicio porque tengo cosas que hacer en la mañana. ¿Qué otras cosas tiene que hacer más que uh, hacer el servicio al Eterno? O sea, el shaharit en este caso, toda la semana trabajó. Si no tiene tiempo de hacer shaharit completo en la semana, se entiende, porque es un 6 días de trabajo. Pero en el Shabbat, la gente no llega, no lo digo solamente en medio del caos del que ya describí, que esperamos que termine pronto dentro de las comunidades no judías que guardan el día de Shabbat, sino aún las comunidades ortodoxas tienen problemas teniendo 10 varones para poder hacer un servicio al Eterno. O sea, tan grande es la santidad del Shabbat y la responsabilidad comunitaria de guardar el Shabbat que no hay gente, porque cada quien busca lo suyo propio y no lo que es del Eterno. Y ni aún por nuestro propio bien lo hacemos. O sea, no quisiera ni decirlo, pero muchas veces nos vienen consecuencias a nuestra vida porque no hacemos lo correcto y aún así somos obstinados, no aprendemos la lección. Y la gente salió y no encontró porque era Shabbat. ¿Cuánta gente el día del Shabbat quiere salir a ver si trabaja, a ver si encuentra algo? No se puede estar en paz y, y no va a encontrar nada porque no es un día para eso. Verso 25. Verso 28. Y le dijo el Eterno a Moshe,
¿Hasta cuándo se negarán a observar mis preceptos y mis enseñanzas? Fíjense que el Eterno les ha dado el Shabbat. Es por eso que Él les da en el sexto día pan para 2 días, y que cada hombre permanezca en su sitio y que no salga nadie de su sitio el séptimo día. Y descansó el pueblo en el séptimo día. Y lo llamó la casa de Israel maná. Este era como una semilla de cilantro, era blanco y tenía el sabor de una torta frita de miel. Dijo Moshe: esto es lo que ha ordenado el Eterno, un homer completo de él quedará como resguardo para sus generaciones, para que vean el alimento con el cual alimenté a ustedes en el desierto al sacarlos de la tierra de Mizraim. O sea, ahí está el versículo que queríamos llegar. Dijo Moshe: este es lo que ha ordenado el Eterno, esto, o sea, le está mostrando el maná, esto, un homer completo quedará como resguardo. O sea, voy a poner un homer de maná en el arca, y se lo entregó a Aarón, porque solamente Aarón podía entrar en el lugar santísimo. Dice: voy a poner, Aarón, aquí está el homer, la medida de maná, para que quede de resguardo para todas sus generaciones, para que vean. Ahí viene el versículo paralelo a lo que estamos leyendo aquí en Jeremías, para que vean el alimento con el cual alimenté a ustedes en el desierto al sacarlos de la tierra de Egipto. Y dijo Moshe a Aarón: toma un frasco y pon dentro de él un homer completo de maná. Colócalo delante de Adonai bajo resguardo para todas sus generaciones. Tal como había ordenado Adonai a Moshe, lo colocó a Aarón delante del arca del testimonio como resguardo. Y los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años, hasta que llegaron a una tierra habitada. El maná comieron hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán. El homer es una décima parte de un efa. Entonces ahí vemos la evidencia que Aarón guardó una medida del maná en el arca del pacto, donde estaba la vara de Aarón que nunca se secaba. Estaban las tablas de la ley, las que se quebraron y las que vinieron después de las que se quebraron, y estaba también el frasco de maná. Y el comentario aquí del libro de Jeremías dice: Moshe Rabenu le mandó a Aarón que tomara un frasco y que pusiera un homer de maná dentro de él y lo pusiera para futuras generaciones como testimonio, lo que acabamos de leer en el libro de los sabios de Israel. Le llamamos Hasal, que es un acrónimo. El acrónimo, un acróstico, perdón, significa, son las letras principales de una frase. Hakamim Sekaron Leverajá. Nuestros sabios a quienes recordamos con bendiciones. Para no estar repitiendo la frase, y nuestros sabios a quienes recordamos con bendiciones nos enseñaron. Entonces, en lugar de decir nuestros sabios quienes recordamos con bendiciones, decimos el acróstico Hasal. Hasal. Entonces, Hasal, nuestros sabios nos dicen en la Mejilta 16:33, ahí nos explica que cuando Jeremías le preguntó al pueblo de Israel: ¿por qué no han estudiado la Torá? Ellos respondieron: ¿con qué nos vamos a mantener? ¿Quieres que estudiemos todo el día? ¿Quién va a traer el sustento para la casa? Y un pastor hace años, cuando estaba yo en México, era muy irónico, se me quedó grabado eso, esa frase irónica. Él decía: pero eso no sucede en medio de nosotros. Y lo que trato de decir de manera irónica, que en aquella generación de Jeremías, la gente le respondió a Jeremías, y Jeremías dijo: ¿por qué no han estudiado la Torá? Y el pueblo respondió: ¿acaso quieres que estemos todo el día metidos en los libros? ¿Y cómo vamos a sustentar la casa? ¿Cómo vamos a traer el alimento para nuestra familia? ¿Qué quieres que estudiemos y que no comamos? Y esa fue la respuesta del pueblo en ese tiempo. Justo como hoy en día, la misma gente, especialmente acá en Estados Unidos, en América, cuando uno los invita a la congregación, y desgraciadamente, gran parte de los miembros de congregaciones, y sobre todo varones, no están en paz en Shabbat. Tienen que andar buscando a ver qué hacen por ahí, a ver si se ganan 10, 15 dólares, porque su excusa es esa, lo de la generación de Jeremías. ¿Quién va a traer el sustento? Y tienen todo pagado y tienen todo lo necesario. Tienen su alacena con comida y su vehículo con gasolina. Trabajaron toda la semana,
pero no pueden estar en paz estudiando la Torá en el Shabbat, sirviendo al Eterno, escudriñando las oraciones, el Sidur, la Parashá. No pueden estar en paz. Cuando menos en la congregación donde nosotros estamos, cuando menos me descuido y levanto la cabeza, ya desaparecieron como 3 o 4 en el servicio. Y no solo eso, cuando terminamos el servicio y nos sentamos a comer y vamos a hacer el Birkat Hamazon, termino de comer, levanto la cabeza y ya desapareció otro tanto de personas. Digo, bueno, ¿dónde está la gente? Y es Shabbat, pero al menos van algunos minutos que el Eterno les tenga en mérito el tiempo que invierten sirviéndole a Él, que esperamos que en la balanza, cuando se presente todo eso, no pese más en contra de las personas que a favor. Pero lo que trato de decir es que es una lucha constante en la mente. La lucha está en la mente, los pensamientos, cómo la gente visualiza el Shabbat, cómo decimos amar el Shabbat, cómo no tenemos temor a pecar, porque con mucho descaro transgredimos los mandamientos y luego después nos mordemos la mano, nos tapamos la boca diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero ya hice lo que no tenía que hacer. Y cada semana es una oportunidad de ser mejores y de servir a nuestro Padre de una manera mejor. Y es complicado, yo lo entiendo. Y nos va a costar todo lo que no es del Eterno, que está en nosotros. Eso sí estoy seguro, que nos va a costar todo. Entonces la Mejilta nos dice que la gente le dijo, ¿acaso cómo quieres que nos sustentemos? Si quieres que estudiemos, ¿cómo vamos a traer el sustento? ¿Y qué es lo que hizo Jeremías? Entró en el santuario, pues era de los Kohanim. Entró en el santuario donde estaba el arca, sacó el jarro de maná, la vasija de maná, y les dijo, vean esto, vean la palabra del Eterno. Sus ancestros estudiaron la Torá y vean qué es lo que los sustentó a ellos 40 años en el desierto. En el desierto no podíamos trabajar, no podíamos sembrar ni cosechar. Ya habíamos leído, hasta entrar a la tierra. Es lo que dice la Torá. Hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán, a tierra que es habitable. Habitable significa que puedes llegar a América, comprarte un carro, ir a buscar un trabajo al área de construcción, a un restaurante, a un hotel o lo que te guste hacer o en lo que tus familiares te invitaron a trabajar, lo puedes hacer a un lugar habitado, pero tienes que observar los mandamientos de la Torá. Y aquí el profeta está diciendo, en el desierto no tenías que tener un carro, tampoco tenías que ir al hotel o al restaurante o a la construcción o a la empresa donde vas a ir a buscar trabajo, porque no podíamos trabajar. ¿Qué hacíamos? Estudiábamos la Torá. ¿Y con qué nos sustentábamos? Con el maná que venía del cielo y con el agua de la roca estuvo con nosotros en el desierto. Entonces podemos ver aquí que el profeta Jeremías está diciendo, vean la palabra del Eterno. Sus ancestros estudiaban la Torá y tenían alimento todos los días. Voy a continuar leyendo aquí. Ustedes, Hashem los va a sustentar a ustedes también con esto mismo, con su palabra. Y el maná es la garantía, que no se ha echado a perder. ¿Y cuántos siglos estuvo ese frasco de maná escondido en el arca? Desde tiempo de Moshe hasta tiempo de Jeremías, y seguía fresco. Y el profeta Jeremías está diciendo, así como el Eterno ha sustentado este maná aquí, así los ha sustentado a ustedes hasta este momento. Vean la palabra del Eterno. Y ustedes también deben de estudiar la Torá. El Eterno los sustentará con alimento. Este es el énfasis de la expresión del profeta cuando dice, vean la palabra del Eterno. Significa, aquí hay algo tangible que ustedes pueden ver. ¿Dónde estaba el frasco de maná después de la construcción del templo? De acuerdo con Hassal, en el tratado Orayot 12b, el jarro de maná estaba en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim,
junto con la vara de Aarón, que tenía las almendras y flores y nunca se secaba. Esto viene en Números 17:23. Cuando el rabí Moshe ben Nachmanides llegó a la tierra de Israel, llegó a la ciudad que se llama Acó, y una antigua moneda le trajeron a él, en la cual había diferentes decoraciones e inscripciones. El rabí nos dice que a él se le dijo por los samaritanos que la copa que estaba en un lado de la moneda representaba la jarra de maná, y que un árbol que estaba floreciente en el otro lado de la moneda representaba la vara de Aarón con las almendras y las flores. Estas monedas se conocen hoy en día. Vea la foto en la página 50. Me busco la foto para enseñárselas. Aquí viene. Esas son las monedas que le enseñaron a Rabí Moshe ben Nachmanides, y aquí dice en la fotografía, el rabí Eleazar dice, cuando el arca fue exiliada hacia Babilonia, como se nos dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, y al regreso del año, el rey Nabucodonosor envió y trajo a Jeconía a Babilonia y algunos utensilios del santuario. El rabí Shimon Bar Yochai dice lo contrario, que el arca fue exiliada a Babilonia, y el rabí Yehuda ben Laish dice que el arca no fue exiliada, se quedó en el santuario escondida, donde la guardó el rey Josías. Entonces, el rabí Eleazar dice al respecto del arca que fue llevada a Babilonia, porque en Crónicas dice que el rey Nabucodonosor se llevó utensilios también. Más el rabí Yehuda ben Lakish dice que no, que se quedó el arca, siendo el utensilio de mayor importancia, fue escondido por el profeta en el lugar santísimo. Y bueno, ya vimos las monedas. Acerca del esconder el frasco de maná junto con el arca del pacto del Eterno, vea el capítulo 11 del libro de Isaías, el capítulo 11, en el tiempo del rey Yoshiyahu. Creo que ya lo habíamos leído en otras ocasiones. Dice aquí, el rey Yoshiyahu esconde el arca, junto con otros utensilios en un lugar secreto. Y Hazal interpreta lo siguiente: Yoshiyahu entiende, el rey Josías entendió que la destrucción del templo era inevitable, y entonces él quería prevenir la posibilidad de que el arca fuera tomada como botín por los enemigos, y mandó a los levitas que guardaran el arca. Y esto nos lo dice Hazal, los sabios de bendita memoria, en el tratado Keritot 5b. Cuando el arca fue escondida junto con el frasco de maná y el aceite de la unción, la vara de Aarón con las almendras y las flores, y la caja que los filisteos habían enviado como un regalo al Elohim de Israel, él todo lo escondió en el santuario. Eso es lo que dice el capítulo 11. Y voy a continuar leyendo en el libro de Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? Vean la palabra del Eterno. Verso 31. Oh generación, vean ustedes la palabra del Eterno. Y sacó el frasco de maná y se los enseñó. ¿He sido yo a ustedes soledad o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, señores somos,
nunca más nos acercaremos a ti. Se olvidará la virgen de su atavío o la desposada de sus sartales. Habíamos dicho que Hasal nos enseña que en el libro de Isaías, en los primeros capítulos, viene una narración, acerca de los 24 atuendos que una novia viste en el día de su boda. Y nuestros sabios interpretan que esos 24 decoraciones, que son los aretes, los zarcillos, las pulseras, las zapatillas, las peinetas, el vestido, todos los 24 decoraciones de una novia, los sabios de Israel dicen que se interpreta que lo que viste al pueblo de Israel, que somos la esposa del Mesías, o la novia del Mesías, y prontamente la esposa del Mesías, lo que nos viste son los 24 libros de la Torah, del Tanaj. Los 24 libros quiere decir que estudiamos la palabra de nuestro Padre Celestial, y esa es nuestra vestimenta. Y cuando oramos en base a todas estas palabras que están. Por eso el Sidur tiene palabras de los salmos junto con palabras de los sabios de Israel y también de los profetas. Es nuestra vestimenta. Cuando oramos, dice el libro de Apocalipsis, que el lino fino son las oraciones de los santos. Cuando oramos estamos hablando conforme a la profecía de los profetas, conforme a los dichos de los sabios de Israel, conforme a los 24 libros del Tanaj. Y esa es la manera en cómo nos vestimos. Y aquí está diciendo nuestro Padre, ¿se olvidará la Virgen de su atavío? O sea, ¿nos olvidaremos de la palabra del Eterno o la desposada de sus sartales? ¿Nos olvidaremos de todo lo que nos decora y nos cubre? Mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. ¿Por qué abonas tu camino para hallar amor? Pues aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se encontró la sangre de las almas de los pobres, de los inocentes. No la hallé en excavación, sino en todas estas cosas. Y dices, porque soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto, mudando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También saldrás de él con tus manos sobre tu cabeza, porque el Eterno desechó tus confianzas y en ellas no tendrás buen éxito. O sea, qué terrible es que si le damos la espalda a nuestro Padre, a su Torah y a su Mesías, nos van a venir circunstancias. Y los sabios de Israel, que son muy minuciosos en cuanto al estudio de la Torah y tratar de interpretar los versículos, dice, ok, tenemos 613 mandamientos y 248 y luego 365 que representan los 365 días del año, y los 248 representan las partes, los tendones del cuerpo humano. Y ellos interpretan, si un día del año algo de mi cuerpo me tiene dolor de cabeza o un dolor de muela o algún otro tipo de dolencia, el Señor nos libre de ello. Los sabios interpretan algún mandamiento, esa persona está descuidando y por esa razón, ese día le está viniendo ese juicio a esa persona. Cosa que si la escritura es nuestra medicina y es nuestro alimento, entre mejor nos nutramos, más sanos vamos a estar. Me refiero a la palabra del Eterno. Pero si en lugar de nutrirme, me la paso en disputas, viendo qué dijo este grupo de raíces hebreas contra lo que dijo aquel que es mesiánico, contra el post que puso aquel que es antisionista y aquel rabí que dijo esto y esto en contra de los creyentes en Mesías. Y trato, en todo lo que la gente escucha, trato de tener un balance. El balance no viene en la voz de los que estamos oyendo. El balance, la fortaleza y el sustento nutricional del espíritu está en la palabra del Eterno. Si nos nutrimos de la palabra, vamos a estar fortalecidos y va a redundar en fortaleza
y en salud espiritual y física, de tal manera que no hay, no sé cómo decirlo, mal negocio. O sea, no hay que perder invirtiendo, haciendo la voluntad de nuestro Padre, porque de esa manera tenemos un rédito que se nos da en el reino de los cielos. Tenemos una cuenta en el reino de los cielos que nos va a dar nuestra recompensa. Nuestro Padre, bendito sea su nombre, en el momento que sea de dar las recompensas, para que, dice el libro de Juan, para que no nos alejemos avergonzados en ese día. Entonces, yo me animo a mí mismo, cuando hablo todo esto, lo hago para yo mismo aprender y instarme a la observancia de los mandamientos y poder alimentarme correctamente con la palabra del Eterno y saber a quién voy a prestar oído y por qué razón y qué bien me va a traer eso, y a quién voy a cerrar mi oído porque no me va a traer ningún beneficio. O sea, es algo ilógico que si busco mi salud física comiendo orgánicamente y alimentos kosher, pero mi hombre espiritual lo tengo bien desnutrido porque ni siquiera abro el libro durante la semana, menos en el Shabbat. Entonces algo ilógico en la conducta del creyente. Me voy a detener aquí.